Y tomando el ejemplo de Cristo Jesús, hermanos, tomando el ejemplo de Él, de que Cristo Jesús, conocedor de la ley, instruido en estas enseñanzas, Él no quedó y no actuaba, ¿verdad?, como los fariseos. Es más, Él tenía muchos roces con estos hombres, ya que los fariseos de igual manera eran muy conocedores de la ley, pero la manera en que ellos practicaban o la llevaban a las obras, la ley, no era la manera correcta. Cristo Jesús nos enseñó la manera correcta de practicar la palabra de Dios. Y por eso el tema de esta mañana es: sed hacedores de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en Santiago capítulo 1, versículo 19 en adelante. Santiago capítulo 1, versículo 19 en adelante dice: sed hacedores de la palabra de Dios. Por lo general, hermanos, nosotros cuando asistimos a las reuniones, a los cultos de cada domingo, ¿verdad?, escuchamos mensajes buenos, mensajes no tan buenos, ¿verdad?, y otros mensajes tremendos, donde el ánimo espiritual se rebosa, donde el ánimo espiritual se despierta, y donde muchas veces uno dice y se pone a pensar: mira, yo tengo que hacer eso, yo tengo que hacer eso. Es más, el que enseña le dice a la congregación: ustedes tienen que hacer eso, ustedes tienen que vivir así, ustedes tienen que llevar su vida de esa manera, practiquen la palabra de Dios de esa manera. Pero del auditorio, hermano, del 100% del auditorio, es un porcentaje muy bajo el que verdaderamente es hacedor de la palabra. Muchos nos gusta escuchar la palabra de Dios, muchos nos gusta escuchar la palabra de Dios, pero en el momento dado de practicar la palabra de Dios, de hacer lo que dice la palabra de Dios, viene lo complicado. Dice ahí Santiago capítulo 1, versículo 19 en adelante: por estos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vea lo que dice ahí el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué importante es verdaderamente practicar lo que dice la palabra de Dios con nuestras obras, con nuestro diario vivir. Porque, hermanos, no podemos solo ser cristianos que escuchan, cristianos que absorben como esponja nada más, cristianos que mueven su cabeza y dicen sí, sí, amén, amén, a lo que se está exponiendo los días domingo cuando escuchan la palabra de Dios, nada más. No, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque el cristiano que no practica la palabra de Dios, el cristiano que no vive conforme a la palabra de Dios, que no hace lo que dice la palabra de Dios, hermanos, es un cristiano que vive engañado. Cristiano que en su pensamiento tiene una gran mentira y dice: sí, soy cristiano y estoy haciendo bien las cosas. Mas no es así. Porque el que no hace, el que no practica la palabra de Dios, engañado y engañado vive para sí. Vamos a ver, hermanos, 3 puntos en los cuales podemos
hacer, practicar lo que dice la palabra de Dios. Primer punto, nosotros debemos tener un corazón en condiciones adecuadas. Muchas veces nosotros no practicamos, no somos hacedores de la palabra de Dios porque nuestro corazón no está adecuado a ella, porque nuestro corazón no está dispuesto a recibir esa palabra, a atesorar esa palabra, a guardar esa palabra. Muchas veces nuestro corazón no está adecuado para esas cosas. Dice ahí del versículo 19 en adelante: por estos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Un corazón en condiciones adecuadas debe ser un corazón pronto para oír. Mi corazón debe estar dispuesto pronto para oír. Como dice aquí la escritura, dice: todo hombre sea pronto para oír. El corazón del cristiano debe estar alerta, debe escuchar primero. Como nos decían a nosotros muchas veces los maestros, primero escuche y después responda. Cristo Jesús nos está diciendo, su corazón debe estar pronto a oír. ¿Significa que estamos listos para ser engañados? Significa que estamos listos para ser enseñados, Significa que estamos listos para ser enseñados. El corazón que está pronto para oír significa que está listo para ser enseñado. Significa que está dispuesto, significa que está alerta, significa que está ahí atento, esperando con paciencia, analizando lo que se le dice. Para ser enseñado. ¿Para qué? Para aprender. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lea conmigo rápidamente. Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Para aprender. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a orar a sus discípulos. Así debe estar nuestro corazón. El corazón que está pronto para oír está listo para ser enseñado, para aprender las cosas que Cristo Jesús hizo. Así nosotros, como ese discípulo le estaba pidiendo a Cristo Jesús: enséñame a orar. Así nuestro corazón está dispuesto a aprender, pero necesitamos que nuestro corazón esté pronto para oír. El corazón que está pronto para oír también es un corazón que está dispuesto a entender lo que Dios le está hablando, lo que Dios quiere que él haga. Hechos capítulo 8, versículos 30 y 31, dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículos 30 y 31 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dice: y rogó a Felipe, le rogó que le enseñara. Le rogó. Nuestro corazón debe estar de esa manera. Un corazón pronto, un corazón que está pronto para oír, puede aprender, puede entender, así como Felipe puede entender, puede buscar mejor de Dios. Marcos capítulo 12,
versículos 35 al 37, el corazón que está pronto para oír va verdaderamente a escuchar lo que Dios quiere y va a entender. Marcos capítulo 12, versículos 35 al 37. Un corazón que está pronto para oír verdaderamente va a escuchar, va a comprender, no va a pasar esa palabra, como decimos popularmente, de un oído al otro y se fue nada más, o pasar encima de nosotros, sino que ese corazón que está pronto para oír sí va a prestar la atención debida. Marcos capítulo 12, versículos 35 al 37, dice así la palabra de Dios. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Porque el mismo David dijo: por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrada a tus pies. David mismo le llamó Señor. Dice, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? La persona, el corazón que está pronto para oír, verdaderamente va a escuchar bien la palabra de Dios. No va a escuchar de la palabra de Dios decir, es que la palabra de Dios me está permitiendo hacer eso. No. Ejemplo se da aquí con los escribas que decían que Cristo era hijo de David. Y Jesucristo les dice, ¿cómo pues va a ser hijo de David si el mismo David le llama Señor? Ahí en el versículo 37. Si el mismo David le llama Señor. Si su corazón está pronto para oír, cuando usted vaya a la congregación, cuando usted se siente a escuchar la palabra de Dios, cuando usted se siente a leer la palabra de Dios, si nuestro corazón está pronto para oír, nosotros vamos a discernir mejor lo que dice la palabra de Dios y la vamos a atesorar verdaderamente. Porque, hermanos, muchas veces nosotros somos como esos hijos rebeldes que nuestros padres nos dicen y nos dicen, nos dan consejos, nos dan consejos, nos dan consejos. Nosotros sí los escuchamos y estamos, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Pero al fin y al cabo de todo ese consejo que nos dio nuestros padres, no atesoramos nada, todo lo dejamos pasar. ¿Por qué? Porque el hijo rebelde, el hijo malcriado, no quiere aprender de su padre. Su corazón es un corazón rebelde y quiere hacer lo que a él le plazca. Muchas veces el cristiano es así también. Y por esa razón el cristiano no es hacedor de la palabra de Dios. Porque su mente y su corazón anda por otros lados. Pero usted y yo debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Primero para escuchar correctamente, como Cristo Jesús enseñaba ahí en Marcos a los escribas. Para aprender, para entender, como lo hemos visto en Lucas 11:1 y en Hechos 8:30 al 31. Y un corazón que está pronto para oír es un corazón que está dispuesto a aceptar la verdad. Un corazón que está dispuesto a aceptar la verdad. Proverbios capítulo 23, versículo 23. Una cita muy bonita. Proverbios capítulo 23, versículo 23. Dice así de la siguiente manera la palabra de Dios. Un corazón que está dispuesto a aceptar, dice, compra la verdad
y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. Eso, hermanos, nosotros debemos de atesorar. Estamos dispuestos a aceptar. Nuestra vida cambia cuando comenzamos verdaderamente a escuchar. Cuando nuestro corazón comienza a oír. Nosotros estamos preparando nuestro corazón, lo estamos adecuando, lo estamos condicionando a lo que Dios quiere. Y Dios nos quiere dar sabiduría, Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere dar inteligencia. Nosotros debemos de aceptar la verdad. Pero un corazón no condicionado para eso, hermanos, es un corazón que vive pensando en cosas humanas. Es un corazón que vive pensando en Él nada más. Es un corazón que vive en su realidad y que vive en su verdad nada más. Es un corazón que no quiere nada de Dios. Dice también que nosotros debemos de condicionar adecuadamente nuestro corazón siendo tardos para hablar. Escuche bien, nuestro corazón debe ser pronto para oír, pero asimismo tardo para hablar. Recuerde que usted tiene 2 oídos y una lengua. Muchas veces nuestra lengua es más rápida que nuestros oídos. La respuesta de nuestra lengua es más rápida que la atención de nuestros oídos. Pero la palabra de Dios nos dice ahí mismo, que dice en el versículo 19, tardo para hablar. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea tardo para hablar. Prudencia, hermanos, lo que hemos venido hablando en estos domingos. El cristiano debe ser prudente para hablar. Debe de tener la paciencia y la sabiduría para escuchar, pero tardo para hablar. Necesitamos aprender a controlar nuestra lengua. Es necesario que nosotros la controlemos. Proverbios capítulo 10, versículo 19, dice así: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Nosotros debemos de aprender a controlar nuestra lengua. Muchas veces nosotros caemos en el error de hablar de más. Y al hablar de más, hermanos, caemos en el pecado de decir cosas sin meditarlas. De decir cosas sin pensarlas, de decir cosas que nos están afectando a nosotros y están afectando a otros, porque las palabras fluyen de nuestra boca. Por eso, en las muchas palabras no falta el pecado, dice Proverbios. Nosotros necesitamos de aprender a controlar esta lengua. Por eso ahí Santiago nos dice en el versículo 19, dice que todo hombre sea tardo para hablar. Significa que debemos tardar en expresar nuestras propias opiniones, mayormente si no concuerdan con lo que la palabra de Dios dice. Escuche bien, hermanos, significa que debemos tardar en expresar nuestras propias opiniones, mayormente si no concuerdan con lo que dice la palabra de Dios. Por eso Pedro, en la primera carta de Pedro, nos dice que todo lo que hablemos, lo hablemos conforme a la palabra de Dios. Eso dice Pedro. Así que, hermanos, muchas veces
nosotros hablamos y no hablamos conforme a la palabra de Dios. Y caemos en ese pecado. Dice ahí Santiago capítulo 3, versículo 6. Santiago capítulo 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Por eso debemos de aprender a controlar nuestra lengua. Diría un hermano, debemos de aprender a apagar el infierno que tenemos en nuestra boca. Y eso no se apaga ni con agua fría, porque cuando usted toma agua, moja la lengua y más bien le da más deseo de seguir hablando. Decía un hombre, ahora que me acuerdo, decía un humorista, dice: usted siempre tiene que aprender a escuchar a su esposa, porque las mujeres por día, dice, tienen 30,000 palabras que decir, el hombre solo la mitad. Y muchas veces usted llega a su hogar y su esposa quiere contarle todo. Entonces usted se debe de sentar a la mesa con su esposa y escucharla. Y si puede, póngale un vasito de agua en la mesa para que cuando a ella se le vaya secando la lengua, tome agua y continúe hablando. Eso es lo que pasa muchas veces, hermanos. Yo aquí tengo mi vasito de agua que me ha dado la hermana y puedo continuar hablando sin que me moleste la garganta. A manera de broma, hermanos, muchas veces nosotros como cristianos caemos en ese pecado de no refrenar nuestra lengua. Caemos en el pecado de que expresamos nuestras opiniones a la deriva, imprudentemente. Pero Dios nos está diciendo, si verdaderamente nosotros queremos ser hacedores de la palabra de Dios y condicionar adecuadamente el corazón, primero debemos ser prontos para oír y luego debemos ser tardos para hablar. Tardos, debemos de tardar para que el corazón aprenda y diga: un momento, lo que usted va a decir no es el momento para decirlo, no es adecuado para decirlo, mejor no lo diga porque es algo que va en contra de lo que Dios quiere. En vez de edificar, va a destruir. Dice: tardo para airarse. Usted debe condicionar su corazón siendo tardo para airarse. Versículo 19 dice ahí, dice: mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para airarse. La ira va en contra completamente de la forma de ser del cristiano, de la forma de actuar del cristiano. La ira, hermanos, no debe de estar en el corazón del cristiano. El cristiano no debe vivir con ira. El cristiano no debe de darle gusto a esta acción del cuerpo. No debe. A pesar de que la palabra de Dios nos dice: airaos pero no pequéis. Está bien, usted se puede molestar, pero esa ira no debe de consumirse, no debe de dar el segundo paso. Dice: tardo para airarse, porque recuerde que la persona, el corazón que vive con ira, es un corazón que solo piensa en maldad y solo piensa en la venganza, en cómo desquitarse esa ira. Si yo vivo con ira en mi corazón, voy a estar pensando qué maldad hacer para yo satisfacer ese deseo de ira que tengo. Así que, hermanos, nosotros debemos de ser tardos para airarse. Nosotros no debemos de darle pie a la ira por las situaciones que sean. Nuestras reacciones no deben ser reacciones de una persona que está llena de ira. Por eso dice la palabra de Dios, dice: airaos pero no pequéis, no sea que se ponga el sol sobre su frente y caigamos en el pecado. Que pasemos de un enojo de que, ay, me molesta esto,
a una acción de que exploto y voy a perjudicar a los demás. Y un corazón que vive lleno de ira, que vive atesorando el deseo de explotar, es un corazón que nunca va a hacer lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos manda a vivir en amor, vivir en mansedumbre, vivir buscando la paz los unos con los otros. Hay dos maneras en cómo reaccionamos a la palabra. Una es cambiar nuestra actitud para recibir el perdón, atacando al predicador, lo cual no es justo delante de Dios. Que muchas veces, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, decimos, es que el predicador está hablando eso por mí, me lo está diciendo solo a mí, lo cual no es correcto. Entonces ya atacamos al predicador y decimos, ¿quién es él para decir esas cosas? Si tiene cola que le pise, si tiene eso, si tiene lo otro, ya comenzamos a atacar, porque nos llenamos de ira. Otra cosa es decir, como se mencionó, otra cosa es decir, sí, mira, estoy mal, tengo que corregir mi vida, tengo que limpiar mi corazón, entonces voy a comenzar a hacer lo que se me está enseñando que debo de hacer. El que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios capítulo 14, versículo 17. Dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios capítulo 14, versículo 17, dice así la palabra de Dios. El que fácilmente se enoja hará locuras. Porque cuando usted se enoja, hermano, usted no mide las consecuencias. No mide lo que usted va a realizar. Proverbios capítulo 14, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Entonces, hermanos, si nosotros queremos verdaderamente ser hacedores de la palabra, debemos primeramente tener un corazón en condiciones adecuadas. Segundo punto, contar con una acción correcta. Es decir, nos debemos de dirigir correctamente. Dice, contar con una acción correcta. Versículo 22 de Santiago capítulo 1 dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley y de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras, este será bienaventurado en lo que hace. Dice, nosotros debemos de contar con una acción correcta. Nosotros debemos de contar con una acción correcta, hermanos. Lo que mencionamos en algunas clases, en algunas enseñanzas, recuerde que usted y yo, en nuestro pensamiento, vamos a ser perfectos y vamos siempre a tener la razón de las cosas. Pero para Dios, hermano, usted y yo necesitamos cambiar eso. No nos podemos ver en un espejo y decir, mira, sos
Perfecto, estás haciendo las cosas bien. Sigue adelante. Cuando la palabra de Dios nos está señalando que la vida que tenemos, que como nos estamos conduciendo, es completamente incorrecto. Por eso dice, nosotros debemos de hacer acciones correctas. No podemos, hermanos, decir que somos cristianos, hijos de Dios, si no practicamos lo que dice la palabra de Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra de Dios, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. En otras palabras, somos semejantes a vernos en un espejo y decir, todo está bien, todo está correcto. Mucha gente marca sus Biblias, pero las Biblias nunca le marcan a ellos. Una frase que me encontré y me llamó mucho la atención, porque yo soy de las personas que les gusta observar la actitud de las demás personas. Y yo he visto gran cantidad de personas que agarran sus Biblias, marcan los textos, los subrayan. Y en mi poca enseñanza, ¿verdad? A mí, lo poco que aprendí de español, porque casi repruebo en toda mi etapa de estudio, la profesora de español me decía, marque, usted solo subraya lo importante, lo que usted crea que va a aprender y que no se le va a olvidar, marque nada más. Y yo he visto muchos hermanos que agarran la Biblia y la tienen más rayada y más marcada que pared, ¿verdad? De barrios bajos allá en San José. Más rayada y más marcada. Y uno se pone a pensar, ya, ¿qué, hermano? Seguro marca lo más importante para luego volverlo a leer. Y después uno ve a ese hermano como anda por la vida, cómo camina por la vida, cómo actúa por la vida, cómo están sus acciones delante de Dios. Y uno dice, ¿para qué marca tanto la Biblia si al fin y al cabo no la escucha y no la hace, no la practica correctamente? Es una Biblia más marcada y más rayada, pero cero llevada a la práctica. Por eso ahí nos dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Este es semejante a mirarse en un espejo y decir, estoy bien. Y uno les pregunta muchas veces, hermanos, ¿y usted cómo se siente? Yo me siento bien con Dios. Yo voy bien con Dios. Son así. Dice, mucha gente marca sus Biblias, pero las Biblias nunca le marcan a ellos. No necesitamos tener una Biblia marcada, ahí toda rayada, para decir, yo hago. No. Si usted está marcando su Biblia, hermanos, practique lo que está marcando. Haga lo que se está marcando ahí, no solo por rayar. Yo no rayo la Biblia porque no me gusta, pero el que lo practica, sí. Los judíos fueron oidores o hacedores, según lo que dice Mateo 15, del versículo 7 al 9. No. Los judíos no fueron hacedores, ellos escuchaban nada más. Ellos escucharon, pero nunca hicieron, sus acciones iban completamente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestras acciones deben ir acorde a la voluntad del Padre. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Cómo podemos no ser solamente oidores de la palabra de Dios? ¿Cómo? Llevándola a la práctica. Llevándola a la práctica.
mirándose a sí mismo tal y como uno es. Es importante, hermanos, que nosotros no solo seamos oidores de la palabra de Dios. Dice, las bendiciones llegarán a nuestra vida cuando verdaderamente practiquemos, cuando seamos hacedores de esta palabra. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Muchas veces, hermanos, nosotros hacemos gran cantidad de cosas, pero ninguna de estas va conforme a la voluntad de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra de Dios es la perfecta ley. Versículo 25 de Santiago capítulo 1. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, persevera en esta palabra, no siendo nada más oidor olvidadizo, cristiano que llega el domingo y dice amén a lo que está diciendo el mensajero de Dios, cristiano que llega el domingo y mueve la cabeza y dice sí, sí, así es, cristiano que en ese momento de la emoción dice ahora sí voy a enmendar mi vida. Pero el cristiano que solo se queda en esa emoción, en esa acción nada más, es el cristiano olvidadizo, es el cristiano que es solo oidor. Pero Dios no quiere hijos así. Dios quiere hijos que lo escuchen y que hagan su voluntad. Y eso es en todo, hermanos. Eso es en todo. Y ahorita, hermanos, no crean, para mí esto es una gran enseñanza. Espero que para usted también lo sea. Porque me recuerda muchas cosas. Me recuerda cuando mi padre me decía, ve hijo, haz aquello. Y yo le decía, sí papá, ya voy a ir. Y pasaba el tiempo y yo no iba a hacer. Los cristianos muchas veces somos así. Dios nos dice, ve, haz esto. Y nosotros le decimos al Señor, sí, lo voy a hacer. Y pasa el tiempo y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Y eso está incorrecto. Y después queremos ser bienaventurados y después queremos tener bendiciones de parte de Dios. Cuando en realidad no estamos siendo meritorios para recibirlas. Porque tomamos la palabra de Dios como nada más un mensaje que escuchamos y pasa el tiempo. ¿Por qué razón, hermanos? Es que muchas veces escuchamos el mismo mensaje siempre. Un mes por allá perdido, se repite al año el mismo mensaje. ¿Por qué razón? Porque el Hijo de Dios no quiere verdaderamente oír. No quiere verdaderamente atesorar en su corazón la palabra de Dios. Por eso es que repetitivamente muchas veces escuchamos lo mismo, hermanos. De que mira, hermano, no tienes que practicar idolatría, hermanos, cuídate de lo que estás haciendo, de las fiestas, hermano, refrene la lengua, hermano, esto y hermano lo otro, y aquí, allá, y aquí, allá. Cuando, hermanos, nosotros deberíamos de ser ya conscientes de eso. Pero como no escuchamos bien y todo nos pasa por arriba, entonces caemos nuevamente en lo que dice este versículo. Y no estamos atesorando la palabra de Dios como lo que es la perfecta ley, la de la libertad, en la cual debemos de perseverar. Punto número 3. Contar con los frutos apropiados. Versículo 26, ahí mismo de Santiago, dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios
de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura para Dios. Contar con frutos apropiados. Refrenar la lengua, dice el versículo 23. Los cristianos no debemos de maldecir, según como enseña Colosenses capítulo 3, versículo 8, Efesios capítulo 4, versículo 29, los cristianos no debemos de maldecir. Por eso en el versículo 26 dice, el cristiano debe de refrenar su lengua. Los cristianos no debemos andar en chismes. Si nosotros no controlamos nuestra lengua, nuestra religión es vana. Dice el versículo 26 ahí de Santiago capítulo 1. Contar con los frutos apropiados es el punto 3. Y uno de los frutos apropiados es refrenar la lengua, buscar el agrado de Dios. ¿Cuáles son los frutos apropiados? Lo que dice el versículo 27. Un espíritu benevolente debemos de tener. Nosotros debemos de tener un espíritu benevolente. Vivir, dice, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse es un carácter sin mancha del mundo, dice Santiago capítulo 4, versículo 4, dice así: oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistades contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo será considerado enemigo de Dios. Por eso dice guardarse sin mancha del mundo, alejarse del mundo, no andar no amando al mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. No amando al mundo como otros lo aman, como otros atesoran el mundo. Actualmente muchos estarán en sus casas, muchos estarán diciendo: qué dicha, mi día de descanso, lo tomo para mí, hago lo que yo guste, estoy descansando, me levanto tarde, estoy sacándome la resaca. Muchos dirán de las fiestas que se pegaron el día de ayer. Pero nosotros no debemos de amar esas cosas, no debemos de anhelar practicar esas cosas. No conformándose con el mundo, como menciona Romanos capítulo 12, versículo 2. No conformándose a lo que este mundo ofrece, sino yendo más allá, buscando las cosas espirituales. Nuestros frutos deben ir apropiados a lo que es nuestra espiritualidad, a lo que somos nosotros cristianos, a lo que queremos vivir, es que es en espíritu. Nosotros nos debemos de guardar, como dice el versículo 27 en la última parte, para no ser condenados con el mundo. Usted y yo nos debemos de guardar para no ser condenados con el mundo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 32. Termino con esa lectura. 1 Corintios capítulo 11, versículo 32. Dice así: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, es necesario que usted y yo busquemos ser hacedores de la palabra de Dios, así como Santiago nos lo está diciendo. Que nosotros busquemos ser cristianos verdaderos, cristianos de acción, no cristianos que simplemente van, escuchan y hasta ahí nada más. Nosotros debemos de hacer lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice que hay que cambiar algo, hay que cambiarlo. Si la palabra de Dios nos dice que hay que vivir
conforme a una serie de lineamientos, hay que vivir con esa serie de lineamientos. Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos, la voluntad de Dios que Él nos ha dejado a nosotros para que verdaderamente nosotros vivamos correctamente, seamos semejantes a ese Maestro que es Cristo Jesús y que todo lo que hagamos sea aprobado por Dios. Ser hacedores de la palabra, el único beneficio que vamos a tener es, pues, llegar al cielo. Y es complacer a Dios. Es el único beneficio. Sí, tiene su complicidad porque va en contra de todos nuestros deseos. Por eso nos dice al final que nosotros debemos de guardarnos del mundo. Recuerda, el mundo nos ofrece muchas cosas que nosotros vemos muy apetecibles, con mucho deseo de tomarlas, pero no, hermanos, debemos de rechazarlas por cumplir, por hacer lo que dice la palabra de Dios. El cristiano que no está haciendo lo que dice la palabra de Dios vive engañado, vive en una gran mentira. Su vida es una gran mentira y el día que venga el Señor se va a llevar, hermanos, la gran sorpresa de que su nombre no va a ser mencionado, porque ha vivido engañado y ha vivido en mentira, viviendo como Él quiere vivir. Nosotros debemos de vivir conforme a la voluntad de la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Así que les animo a que cumplamos y que seamos hacedores de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.